fútbol playa tú lo disfrutas en Futsal TV. El Festival de Fútbol Playa Evolution Conmebol para categoría Sub-18, organizado por la FBF con la colaboración de la Liga Metropolitana de Fútbol Playa, enfrentó en la final a los representativos de Sucre y de Barinas. Se palpita la final. Ahí están ambos equipos preparados para buscar el campeón de este torneo. Presentamos a continuación los nombres, las nóminas de ambos equipos. El trámite fue parejo, pero la victoria sonrió finalmente al representativo sucrense con marcador de 4-2. ¡Felicitaciones! Eric El Morro de Sucre es el campeón del torneo de Evolución Conmebol Sub-20. ¡Campeón! Del estado Sucre. Bueno, primeramente le doy gracias a Dios por habernos dado este triunfo, esta final que fue un gran esfuerzo que tuvimos todos. Me siento orgulloso de ser capitán de un poco de muchachos talentosos. Gracias a uno de ellos, a toditos de ellos que pusieron un granito de arena, quedamos campeón. Era lo que veníamos buscando desde que comenzó el torneo, quedar campeón y llevarnos la copa. Bueno, se siente una adrenalina única, una experiencia única, porque después de, como dicen, habernos dado por fuera del torneo ya y remontamos con las garras, como quien dice, ya en lo último, y se siente algo único y algo bonito esta sensación que tenemos aquí. Trabajen, porque para llegar a ser grande hay que entrenar y hay que luchar por el sueño y por todo lo que uno quiere, que nadie nos puede parar, solo uno se puede parar. Uno es el que tiene la facilidad de ser lo que uno quiere que se cumpla. Bueno, es un mensaje a todos los niños, le echen ganas, que trabajen, que sí se puede, con esfuerzo y con ganas todo se puede. Bueno, un saludo a la gente del Morro, a la gente de Sucre, que los quiero mucho, y a mi familia en especial. Agradecimiento a todas aquellas personas que nos invitaron, a aquellas personas que de una u otra manera compartimos en este gran evento, muy bonito, muy agradecido por todo. Es nuestra primera experiencia en este tipo de eventos, esperamos que se repita. Nosotros humildemente vinimos a competir, humildemente vinimos a trabajar por esto. Por supuesto teníamos nuestro objetivo, ganar, ser campeones en esto. Fue un poco difícil, pero ahí está, los muchachos demostraron la casta de guerreros, los muchachos mostraron la casta de morreros, que también se le dice arismendinos y sucrenses. Tenemos mucho material y por eso es que estamos aquí, porque necesitamos ese apoyo de todo el mundo. Gracias, muy agradecido por la organización, muy agradecido por todo esto. Es una experiencia bastante grata, bastante increíble, y somos los únicos, somos los campeones de Venezuela. Es algo que no todo el mundo lo logra, es algo que es increíble, pues, y la sensación, esto nos da pie a que continuemos con el trabajo, esto nos da pie a que tenemos que ser mejores, porque no es fácil llegar primero, es más difícil mantenernos. Entonces vamos a saber, nos queda mucho trabajo por delante, nuestra categoría, nuestros niños, nuestra escuela es humilde, pero hacia adelante vamos. Es una escuela pequeña, pero con un grupo de corazón muy grande, profe. De Nueva Alianza de Mujeres, tercer lugar de este torneo.
Ratificando una tendencia que ya no puede ser casual, el conjunto del Estado Sucre se llevó los máximos honores. Esta entidad está creciendo dentro de la modalidad del fútbol playa nacional. Luis Urbina. Marcó 2 tantos el día de hoy para ampliar su cuota. Se trata de Luis Carlos Ordaz, el primero del cuadro de Sucre. Juego limpio para el cuadro campeón. Arrasó hasta en los premios individuales. Así que felicitaciones a todos. Una gran presentación de los chicos de Sucre. En nuestro fútbol venezolano, los triunfos se consiguen con esfuerzo, talento, trabajo y sacrificio. Y donde una conducta intachable y transparente te ayuda a crecer y a trascender. Todo siempre dentro de las reglas de juego y el fair play. Desde nuestra federación nos sentimos totalmente comprometidos en proteger la integridad del fútbol. Desde la Federación Venezolana de Fútbol se impulsa la transparencia e integridad en nuestro deporte, teniendo como meta el juego limpio. No al amaño de partido. No al amaño de partidos. No al amaño de partidos. No al amaño de partido. A la vuelta, lo mejor del Mundial de Fútbol Playa en Futsal TV.